Bienvenidos a nuestro tema número 7 de nuestra serie titulada Desenmascarando las mentiras de Babilonia. Antes de comenzar nuestro tema, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque en tu palabra nos has dejado tu verdad. Permite, Señor, que a través del estudio de tu palabra podamos conocerte mejor, que a través de las doctrinas que tú nos enseñas podamos conocer mejor tu carácter. Gracias, Señor, porque tú no dejas solo a quien busca tu verdad. Permite que al estudiar tu palabra podamos ser liberados de aquellas doctrinas que nos han enseñado. En el nombre de Jesús, amén. Una de las doctrinas que han penetrado más en el mundo cristiano es la idea de la inmortalidad del alma y como consecuencia del infierno. Ahora, vamos a darnos cuenta que esta doctrina en realidad no tiene fundamento bíblico. Recordemos que la existencia del infierno es un dogma de fe definido en el Cuarto Concilio de Letrán. Y dice así lo que la Iglesia Católica enseña. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a las que aspira. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, lo interesante es que dice que el infierno es eterno. Y no solo eso. También nos dice que inmediatamente cuando una persona muere en estado de pecado, se va al infierno y sufren las consecuencias del fuego eterno. Ahora, ¿será que ahora existe el infierno? ¿Qué propósito tiene? ¿El hombre tiene un alma inmortal? ¿Qué dijo Jesús sobre los muertos? Hay una cosa que debemos entender, y es que tener la doctrina correcta no nos salva, pero sí nos muestra un carácter de Dios limpio y nítido. Ahora, imaginemos por un momento si acaso existiera hoy el infierno. Supongamos que yo tengo un hijo y mi hijo de 26 años no aceptó a Jesús y por sus malas decisiones muere. Entonces, cuando yo voy al cielo, le digo, oye Señor, pero ya han pasado 300,000 años. ¿No crees que ya es mucho sufrimiento para mi hijo? Por 26 años que no te quiso aceptar, tú lo estás haciendo sufrir 300,000 años. Imaginémonos que Dios nos diga, sí, ¿y? Pero es que, Señor, esto no es justo. Y lo que le falta. Como que esta doctrina no nos muestra un Dios justo, no nos muestra un carácter de Dios amoroso. ¿Qué Dios es ese que permite incluso que los seres humanos que no fueron originadores del pecado comiencen a pagar antes de aquel que originó el pecado? Y vamos a estudiar por qué. Ahora, comencemos desde el principio. Vamos a definir lo que es inmortalidad, porque según esta doctrina, el hombre tiene un alma inmortal. Y según el diccionario, inmortalidad simplemente significa que no puede morir, o sea, no es mortal. Entonces, si pensamos que el hombre tiene un alma inmortal, quiere decir que no puede morir. Ahora, vamos a estudiar cómo Dios creó las cosas y vamos a empezar leyendo Génesis 1:1. Génesis 1:1 es muy conocido, pero vamos a leerlo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia es categórica al decir que Dios creó todas las cosas. Juan 1, del 1 al 3, nos dice en realidad quién fue el que creó todas las cosas. ¿Quién en la persona de Dios? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, ese verbo que era Dios fue el que creó todas las cosas. Y el versículo 14 nos dice, aquel verbo fue hecho carne. Es decir,
el que se hizo carne fue Jesús. Y Jesús era ese verbo que era igual a Dios, el cual creó todas las cosas. Bien podríamos leer Génesis 1:1, en el principio creó Jesús los cielos y la tierra. Ahora, Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, Dios creó todas las cosas. Las cosas tienen un comienzo. La Biblia nos dice que Dios es el único que es eterno. Entonces, Dios creó todas las cosas, Dios creó los planetas, Dios creó las plantas, Dios creó los pájaros, Dios creó los animales, Dios creó al ser humano. Y todo eso que Dios creó tiene un comienzo y puede tener un final. No es eterno. Ahora, incluso la Biblia nos dice que todo lo creado le da gloria a Dios. Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, todo ser creado tributa honra, gloria y alabanza a Dios porque Él es el creador. Toda cosa creada tiene un comienzo y puede tener un final. Ahora, hablemos un poco de la creación del ser humano. La Biblia nos dice que Dios, Jesús, descendió y formó al hombre de barro y le dio el aliento de vida. Vamos a leer Génesis 2:7. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Ahora examinemos un poquito este versículo y resaltemos algunos puntos. Dios creó al hombre. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre, descendió, entonces el hombre tiene un comienzo y puede tener un fin. En segundo lugar, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Es decir, Dios le dio la facultad de respirar. Dios le dio la vida a través de la nariz. Ahora, la Biblia no nos dice que Dios puso en el hombre un alma inmortal. Simplemente nos dice que Dios, cuando ya estaba aquí el muñeco formado, imaginémonos que Jesús viene, forma a Adán, dice simplemente que sopló en su nariz aliento de vida. Incluso la Biblia nos dice que los animales también tienen aliento de vida en sus narices. No dice nunca que sopló un alma inmortal o que le puso un alma inmortal. Simplemente dice que sopló en su nariz el aliento de vida. Por eso cuando nosotros morimos, lo único que dejamos de hacer es dejar de respirar. Ahora, la Biblia dice que como consecuencia de que Dios uniera el barro y el aliento, el hombre llegó a ser un alma o un ser viviente. Es decir, el cuerpo vivo es el alma, es un ser viviente. Entonces tenemos claro que Dios formó al hombre. Y al Dios formar al hombre, el hombre tiene un comienzo y puede tener un final. Ahora, no era el propósito de Dios que el hombre viviera un poco tiempo. La Biblia nos dice que Dios quería que el hombre viviera para siempre, pero no fue así siempre. Algo pasó que obstruyó este propósito. Ahora, Dios puso un árbol especial en el huerto. La Biblia nos dice en Génesis 2, lo siguiente, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allá el hombre que había formado. En ese huerto Dios puso 2 árboles, y uno de esos árboles iba a ser la prueba para poder tener acceso al otro. Ahora, el árbol que era la prueba era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, hay un punto bien importante que debemos entender. Dios trabajó el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto y el día sexto. Y cuando Dios formó a Adán y le dio vida, todas las demás cosas ya estaban creadas. Es decir, Adán no vio a Dios crear algo. Cuando él despertó, ya ahí estaba el sol, ya estaba la luna, los árboles, las flores, los animales, todo ya estaba allí. Podemos imaginar entonces a Adán abriendo sus ojos y ve a Jesús. Y Jesús le dice, yo te creé. Obviamente Adán no vio a él crear todo, pero él le cree por fe. Incluso cuando Dios forma a Eva, Adán tampoco lo ve porque la Biblia nos dice que hizo caer Dios un sueño sobre Adán. Ahora, vamos a ver el mandato que Dios le dio a Adán.
Génesis 2, 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y desde aquí podemos comenzar a pensar, bueno, si el hombre ya tenía un alma inmortal, e inmortal significa que no puede morir, ¿cómo es que Dios le dice al hombre que va a morir? No tendría sentido que Dios le dijera esto si el hombre tuviera un alma inmortal. Ahora, Dios le dijo que comiera de todos los árboles menos de uno. Y esa frase de todos los árboles incluye el árbol de la vida, menos de uno. El mismo día que comieran de ese árbol iban a morir. Estaba claro el mandato. Ahora, ¿qué función tenía este árbol de la vida que Dios puso en el huerto? Génesis 3:22 nos dice, y dijo Jehová Dios, después de que había pecado el hombre, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, Dios había puesto estos dos árboles. Este árbol era la prueba. Si pasaba esta prueba, iba a poder comer del árbol de la vida para que viviera para siempre. Es decir, el árbol de la vida le iba a dar la vida eterna al hombre si permanecía obediente a Dios. Si seguimos pensando, entonces no tendría sentido que Dios pusiera un árbol de la vida si el hombre ya tenía un alma inmortal que no puede morir. ¿Para qué necesita un árbol que preservara su vida si ya él tenía inmortalidad propia? Ahora, ¿qué es la muerte? Recuerden que estamos estudiando el infierno, pero necesitamos poner una base para entender qué es. ¿Qué es la muerte y en qué estado se encuentra uno cuando se muere? Ahora, según Génesis, Dios dando la sentencia a Adán cuando peca, le dice, polvo eres y al polvo serás tornado. Recordemos que cuando Dios, Jesús, vino y formó a Adán, lo hizo del polvo de la tierra, hizo el muñeco y después le dio el aliento de vida. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿El hombre antes de que Jesús le diera el aliento de vida, tenía conciencia? Pues no, porque no tenía vida. Ahora pensemos, si la muerte es el proceso que es contrario a la vida, y si antes de la vida Adán no tenía conciencia, entonces ¿será que después de la muerte, que el polvo del cual fue formado vuelve al polvo, ¿será que tiene conciencia el hombre? Bueno, Eclesiastés 9, 5 al 7 nos dice lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, el hombre después de la muerte desaparece, deja de existir, y todo lo que él pensaba, sentía y hacía es puesto en pausa. La Biblia es clara al decir que el hombre vuelve al mismo estado en que estaba antes de que Dios le diera la vida. Algo inerte, no piensa, no siente, no tiene conciencia. Es decir, deja de existir. Ahora, lo que Adán tenía que hacer era confiar en la palabra de Dios. Simplemente tenía que decir, bueno, yo creo que Dios me formó, entonces yo tengo que obedecer lo que Él me ha dicho. Si eso hubiera pasado, nosotros viviéramos para siempre y no estaríamos hablando de estas cosas aquí. Pero no pasó así. Recordemos que el hombre pecó, Dios lo saca del huerto para que no comiera del árbol y viviera en pecado para siempre, sino que Dios comienza y pone en marcha el plan de salvación. Ahora, repasando, Dios le dio al hombre un mandato, no comas de este árbol porque el día que tú comas de este árbol vas a morir. Podía comer de todos los árboles, incluido el árbol de la vida si era obediente, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida tenía como objeto o tenía como función prolongar la vida del hombre. Quiere decir que el hombre no tenía un alma inmortal. Incluso Dios mismo le dijo que si pecaba, que si desobedecía, iba a morir. Si no comían del árbol de la vida, no podían vivir para siempre. Esto nos dice que el hombre es mortal y no inmortal, como muchos afirman. Lo interesante es que la Biblia nos dice que solo uno tiene inmortalidad. Y vamos a leerlo.
Esto se encuentra en 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, solamente Dios tiene inmortalidad. Y no solamente lo dice aquí, también lo dice en 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16 dice: al único que tiene inmortalidad, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, solo hay uno que tiene inmortalidad, y ese es Dios. Incluso la Biblia nos dice que nosotros buscamos la inmortalidad. Si nosotros buscamos la inmortalidad, quiere decir que no la tenemos. Ahora, Romanos 2:6 y 7 nos dice lo siguiente: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, nosotros buscamos la inmortalidad. Si la buscamos, quiere decir que no la tenemos. La Biblia nos dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. Es decir, la Biblia es clara cuando nos muestra y nos enseña que el hombre no tiene inmortalidad. El único que tiene es Dios. Pero si somos fieles, llegará el momento en que tendremos la inmortalidad. ¿Cuándo es cuando en realidad llegaremos a tener la inmortalidad? 1 Corintios 15:51-54 nos dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Qué interesante, a la final trompeta los muertos serán resucitados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, pero es hasta la final trompeta. Y dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Cuándo es entonces cuando nosotros, los que estemos aquí con nuestro cuerpo mortal enfermo, se vista de inmortalidad? Es a la final trompeta, cuando Cristo venga. Y bueno, el mismo Pablo, que escribió Romanos, que escribió Tesalonicenses, nos dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 4:13-17. Aquí nos explica bien claramente cuándo es cuando van a resucitar, porque el pasaje anterior nos dice que al final de la trompeta, cuando los muertos resuciten y sean vestidos de incorrupción, aquí nos dice exactamente cuándo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez la idea de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y fíjense hasta cuándo, hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron o a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, recordemos, porque se tocará la trompeta, la final trompeta, descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, vamos a regresar un poquito. Dios, al crear al hombre, lo crea con el propósito de que viviera para siempre, siempre y cuando él fuera obediente. Dios, para probar esa obediencia y darle acceso al árbol de la vida, le pone un árbol. Y le dice: mira, no comas de este árbol. Tú tienes todos los árboles para comer, pero de este no, porque este es mío. Si tú comes de este árbol, vas a morir.
Entonces yo te invito a que no comas de este árbol. Viene el hombre y dice, bueno, le voy a creer a la serpiente, que en realidad lo engañó a Eva. Comen de ese árbol, caen reos de muerte, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y por el pecado entró la muerte al mundo, y la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Dios pone en marcha el plan de salvación. Y a partir de ese momento, la gracia de Dios se manifiesta con el hombre. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en realidad, Adán y Eva no murieron el día que murieron. No murieron el día que pecaron. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, la Biblia nos dice que Adán vivió cerca de 930 años después de su pecado. Y Dios había dicho, el día que de él coman van a morir. La pregunta es, ¿por qué no murieron? En realidad, la Biblia nos dice que Dios les dio o les hizo túnicas de pieles. ¿Qué es lo que necesita hacer usted para obtener la piel de un animal? En realidad, lo que necesita hacer es matarlo. Es decir, no murieron ellos, pero murió alguien más en su lugar. Hubo un sustituto, el cual pagó la deuda de su pecado. Y Dios los viste con las pieles de estos animales. Apocalipsis 13:8 nos dice qué animal era. La Biblia nos dice en Apocalipsis 13:8 que Jesús es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, podemos entender que 2 corderitos murieron que prefiguraban al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que iba a venir más adelante. Y por medio de esa promesa, ellos tenían esperanza y acceso a la vida eterna. Ahora, Jesús nos dijo algo bien interesante. En Juan 11, 25 y 26, Jesús nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, sí puede morir, pero no va a morir eternamente. Y le pregunta a María, ¿crees esto? Es decir, todas aquellas personas que mueren creyendo en Jesús, la Biblia nos dice que cuando Él venga a la final trompeta, este cuerpo que cayó bajo el pecado resucitará incorruptible. Y los que estén vivos cuando Cristo venga se unirán a los que murieron y resucitaron y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, esto deshace la idea de que el hombre tiene un alma inmortal. Porque si el hombre tuviera un alma inmortal, en primer lugar, no tendría sentido de que Jesús hubiera venido a morir por mí a darme vida eterna si yo ya tengo un alma inmortal. E inmortal significa que no puede morir. En segundo lugar, si yo ya me fui al cielo o al infierno, ¿para qué viene Jesús a pagarme conforme a mis obras si yo ya me adelanté? Y en tercer lugar, la Biblia nos dice que todos los que mueren están en los sepulcros. Jesús dijo en Juan 5, 28, no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando el Hijo del Hombre venga y los que estén en los sepulcros oirán su voz y resucitarán. Es decir, Jesús mismo enseñó que cuando una persona muere está descansando, no tiene un alma inmortal. Ahora, ¿qué podemos aprender personalmente de esto? Quizá por el pecado mismo se hayan muerto sueños, se esté muriendo un matrimonio, se estén muriendo nuestras esperanzas. Pero la Biblia dice que aquel que le dio la vida al principio al ser humano aún puede darla hoy. Cristo es la resurrección y la vida. Si creemos en Él, todo lo que se esté muriendo en nuestra vida puede resucitar. Incluso la muerte física tiene solución si creemos en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Él ha prometido volver y que Él pronto volverá. Y todo aquel que cree en Él, aun si muere, resucitará cuando Él venga. Ojalá que nuestra esperanza esté puesta en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.